buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más del webinario Más Innovación, Menos Regulación. En esta ocasión nos acompaña un experto en el tema ambiental, que es el bioquímico Luis Ignacio Gómez. Luis Gómez es realmente una autoridad dentro de la materia. Es un libertario, un liberal que ha reflexionado desde hace 15, 20 años en la necesidad de ofrecer opciones de mercado a un tema que se viene y seguirá durante mucho tiempo en la atención de la opinión pública, como es el tema ambiental y sus consecuencias, por ejemplo, en el cambio climático y otros temas. Para nosotros es un gran gusto, para México Libertario y para Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación, recibir a Luis Ignacio Gómez. Muchas gracias, Luis. Un placer, muchísimas gracias a ti, Víctor, de verdad, por invitarme a estar aquí con vosotros y poder compartir contigo pues, un ratito y mis opiniones. Muchísimas gracias. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo diré muy brevemente algunos datos tuyos. Tú eres bioquímico, tienes un máster en biomedicina, una empresa dedicada al ramo, eres el fundador, un emprendedor, instalada la empresa en Leipzig, Alemania. Eres también el fundador de la maestría de Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, que para todos los liberales y libertarios, bueno, pues es la meca de nuestras ideas, un punto de referencia nodal. Es también escritor, él escribe constantemente en su espacio, que es desde elexilio.com, y escribe muy frecuentemente también en este otro punto de referencia, que es la revista Disidencia de España, dirigida por Javier Venegas. Muchas gracias entonces, Luis, realmente te quedamos muy reconocidos y nos vas a dar mucha luz sobre este vínculo que se puede establecer entre medio ambiente y cómo la innovación y el libre mercado pueden dar respuestas, llamémosles verdes, a tantas preocupaciones que existen en materia ambiental, particularmente en temas de cambio climático. La primera pregunta que yo te quisiera plantear, Luis, es que, bueno, han venido pasando desde hace muchos años un discurso pesimista sobre lo que viene en materia ambiental. Es un discurso de extremo pesimismo desde el Club de Roma, esos libros que editó el Club de Roma, si no mal recuerdo, allá por los años 70, y vinieron después una larga concatenación de predicciones, de contaminación casi apocalípticas en materia de cuestiones ambientales. Y una y otra vez esas predicciones han fallado, y sin embargo el discurso de la destrucción, de que el capitalismo es el culpable de la próxima extinción del ser humano y del medio ambiente, bueno, sigue con suficiente salud, rozagante, y me parece que a veces los libertarios no hemos dado la suficiente batalla en este ramo. Yo no sé si tú tengas algún comentario al respecto, Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación. No soy yo personaje de luz, yo soy de los que piensan que cuando se juntan varias personas y se ponen a pensar conjuntamente sobre un tema, es cuando aparece la luz, no porque haya alguien que sepa mucho y de repente ilumine las mentes de los demás, sino creo que del diálogo y del debate surgen las verdaderas ideas y la verdadera innovación, ¿no? El movimiento ambientalista se apoya en sus raíces yo creo que en dos factores fundamentales. El primero es el malthusianismo, muy curioso porque las teorías de Malthus han sido rebatidas 1.000 millones de veces. No es cierto que un aumento de la población mundial conlleve necesariamente al desastre. Él hablaba de hambre, lógicamente. Tenemos que pensar que cuando Malthus escribía su tesis,
en el Reino Unido, en Gran Bretaña, realmente estaban pasando por una época de mucha hambría y de mucha miseria. Bueno, esto todo se ha venido demostrando como falso. Los datos que disponemos o los datos de que disponemos nos muestran que gracias al libre mercado, gracias a la globalización, gracias a la economía capitalista, la mayor parte de los indicadores que se refieren a la humanidad, ya sean sanitarios, educativos, acceso a la escuela, crecimiento poblacional, que está disminuyendo, mejor dicho, se está refrenando, todos van a mejor. Cada vez tenemos menos personas que pasan realmente hambre, cada vez tenemos menos personas que viven en niveles de máxima pobreza, y sin embargo cada vez somos más. Y esto significa que el ser humano, gracias a Dios, no es víctima de ninguna inercia, sino que es capaz, gracias precisamente a eso, a la innovación y a la capacidad de intercambio, es capaz de generar nuevos recursos, es capaz de multiplicar los recursos de que dispone y atender con ello las necesidades, bueno, pues de 8, 7, 9 mil millones de personas. Si hacemos caso de lo que nos cuentan Naciones Unidas y lo que nos cuentan los expertos en demografía, de aquí al 2100, probablemente ni siquiera lleguemos a los 10.000 millones, algunos dicen que 11.000, pero en definitiva todas las predicciones apuntan a que la población mundial tiende a, primero, el crecimiento a frenarse, a disminuir, y segundo, la población en su conjunto a disminuir. Este era un pie. El otro pie es el de un hecho incontestable. Como mencionabas, la contaminación. Vamos a ver. El hecho de que muchos de nosotros tengamos problemas con este tema radica en que efectivamente la acción humana contamina. Es decir, no hay nada, absolutamente nada que hagamos los humanos que no tenga una huella ecológica. El mero hecho de estar aquí y de respirar está provocando una huella ecológica. Y además nuestra actividad industrial, bueno, pues ha provocado la acumulación de residuos que en su momento no se supieron reciclar, no había tecnologías de reciclado y de recuperación de desechos, de basura, y hemos generado problemas serios de contaminación del aire. Se han ido solucionando poco a poco gracias a las nuevas tecnologías, filtrados, etcétera, etcétera, catalizadores, pero también contaminación de los suelos, contaminación de los bosques, contaminación del mar. Hoy uno de los temas candentes es la contaminación con plástico, ¿no? Y si nos damos cuenta, todos estos procesos de contaminación son el resultado de una mala planificación de los agentes que actúan en la economía, no de los gobiernos, de los agentes que actúan en la economía. ¿Por qué? Porque la basura es un recurso. La basura no es algo que se tira al río. De la basura podemos volver a obtener materiales para volver a construir nuevos aparatos, nuevos instrumentos, nuevas tecnologías. Poco a poco nos vamos dando cuenta de este hecho. Hoy a nadie le es extraño oír hablar de hay que reciclar, y hay que reciclar precisamente por eso, no porque en primera instancia no querramos contaminar, que luego hablaremos de esto, efectivamente no queremos contaminar, sino y sobre todo porque la inmensa mayoría de los materiales que arrojamos a la basura son materiales valiosísimos. Lo que te iba a comentar, en torno a estas dos ideas, efectivamente contaminamos, y Malthus y luego Paul Ehrlich nos dijeron que como siguiera creciendo la población mundial íbamos a acabar con el planeta. Surge el movimiento ecologista, ¿no? El movimiento conservacionista. Nos han asustado, nos han pretendido asustar con cientos de hipótesis y de teorías, ¿no? Y de amenazas, que si la lluvia ácida va a acabar con los bosques, luego resulta que no hubo tal lluvia ácida y los bosques europeos gozan de una impecable salud, que si había que reducir el monto de combustibles fósiles y hay que aplicar biocombustibles. Luego nos damos cuenta de que los biocombustibles tienen serios inconvenientes porque para plantar los vegetales que necesitamos para los biocombustibles tenemos que, y de hecho se ha hecho, eliminar cantidades enormes, hectáreas y hectáreas de selva, de bosque antiguo, con lo cual inexplicablemente se ha mantenido esta
esta tesitura, este movimiento, ¿no? A pesar de que, bueno, pues se ha venido demostrando una y otra vez que el lobo no era tan malo como nos lo pintaban y que disponíamos, sobre todo, que disponíamos de herramientas efectivas para enfrentar todos estos problemas, ¿no? Yo creo que en Alemania, agravado con el tema de la energía nuclear, ¿no? El movimiento verde alemán surge en torno a la oposición radical a la energía nuclear. Hoy también puesta esta oposición en entredicho porque nos estamos dando cuenta de que muy probablemente la energía nuclear deba ser una de las soluciones para limitar las emisiones de dióxido de carbono, si eso es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de la caída, sobre todo en Occidente, de la caída de las tensiones de clase, llevaron a determinadas personas de izquierdas a regenerar algún tipo de lucha en torno a la cual poder mantener su discurso de cambio social, de ingeniería social. Y yo creo que el discurso medioambiental es un discurso importantísimo para ellos, porque ya no se trata de los pobres contra los ricos, sino que se trata del ser humano contra todo lo demás. Y creo que es un discurso muy potente. Realmente el discurso ecologista es un discurso muy potente. Bien, Luis, para entrar en materia sobre cómo cuando el libre mercado crea prosperidad, también prospera el medio ambiente, como acabas de señalar, palabras más, palabras menos en un artículo reciente. Yo quisiera preguntarte, Luis, ¿cuál es el estado actual del debate, de la discusión pública en materia de cambio climático? Que nos puedas decir un poco sobre dónde está la discusión en este momento. Bueno, a nivel general en público no hay discusión. A nivel general lo que llega al público es un consenso monolítico de que el cambio climático es fundamentalmente antropogénico, es decir, causado por la actividad humana, que nos quedan apenas 12 años para ponernos todos a salvo y que las consecuencias serán catastróficas, ¿no? Cuando nos salimos del caparazón de los titulares de los periódicos y bajamos un poco a la arena de lo que realmente escriben los científicos, nos damos cuenta de que la cosa no es tan clara como nos lo pintan los medios, ¿no? Los más media. Desde hace mucho tiempo en el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas, se trabaja muy intensamente en el desarrollo de modelos que nos permitan de alguna manera predecir, con mayor o menor exactitud, cuáles pueden ser las situaciones, cuál puede ser el desarrollo de nuestro clima, de la temperatura fundamentalmente, y de otros fenómenos atmosféricos a 30, 50, 100 años, ¿no? Estos modelos, lógicamente, con el paso del tiempo van mejorando. ¿Y van mejorando por qué? Porque a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo cosas. La ciencia del clima, no debemos olvidarlo, es una ciencia relativamente joven. Y todavía hoy existen muchos fenómenos del sistema dinámico y complejo que es el clima terrestre, bueno, pues cuyo funcionamiento nos es desconocido, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo, se han desarrollado departamentos en universidades, institutos de investigación estatales, privados, de manera que con todo esto que hemos ido aprendiendo en los últimos 30 años, diría yo, hemos ido pudiendo afinar aún mejor, si cabe, el output de estos modelos matemáticos que utilizamos para hacer las predicciones sobre el clima, ¿no? De tal manera que hoy sabemos, por ejemplo, que si hasta hace muy poco muchos científicos opinaban que el modelo más pesimista, que era el RCP 8.5, era el más plausible, bueno, pues la mayor parte de los científicos hoy opinan que no, que este escenario
RCP 8.5, que era el que decía que, bueno, pues íbamos a quintuplicar el consumo de carbón, íbamos a aumentar casi 4 veces la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura va a aumentar entre 4,5 y 7 grados. Vamos, la mayor parte de los científicos hoy opinan que este es un escenario infinitamente improbable, o sea, muy, muy improbable. Un escenario más probable son los escenarios en torno al RCP 4.5, se llama así, que lo que prevén es que, bueno, primero, la cantidad de carbón, de combustible fósil que vamos a seguir utilizando, se va a mantener en los mismos niveles en los que lo estamos haciendo ahora. Va a haber un aumento de temperatura de entre 1,8 y 2,5 grados, que tampoco no supone ningún tipo de catástrofe, y es una predicción un tanto más moderada, ¿no? Es muy interesante observar cómo los medios tradicionales, los medios de comunicación, nunca se fijan en artículos o publicaciones que se refieren a este escenario RCP 4.5, ¿no? Sino que siempre lo hacen cuando aparece un paper, un artículo, haciendo referencia al escenario 8.5. Entonces sí, entonces los océanos suben 5 metros, los huracanes serán poco más o menos que mortales siempre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los medios de comunicación están un poco ávidos de este tipo de sensacionalismo, ¿no? Le hacen un poco también el juego a la política en ese sentido, porque si mantenemos un poco la calma y nos damos cuenta de que ya estamos haciendo muchas cosas de manera muy efectiva para limitar nuestras emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, pues lógicamente eso ya dejaría de ser noticia, ¿no? Ese es un poco el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Intentando delimitar, intentando medir mejor qué es lo que está ocurriendo, e intentando con estas nuevas mediciones y los nuevos conocimientos que alcanzamos de procesos complejos dentro del sistema climático, hacer unos modelos mejores que nos permitan predecir mejor y de manera más acertada qué puede ocurrir con el clima en 20, 30 o 40 años. Gracias, Luis. Yo creo que a lo mejor coincides con esta idea, muy probablemente, y es que en los últimos 20, 30 años sí ha habido una acción contundente en materia de cuidado del medio ambiente y de prevención del cambio climático. Bueno, esta solución ha venido de la mano del capitalismo y del libre mercado, de la apertura de mercados. No hay un capitalista, o debe de ser alguien con algunos criterios muy errados, que no vea en el cuidado del medio ambiente una gran oportunidad de negocio y de prosperidad para extenderla. En tal sentido, me parece que precisamente la innovación que proporciona el libre mercado ha venido dando muestras de que puede contribuir efectivamente al cuidado y a la prevención del cambio climático. ¿Es así, Luis? Definitivamente. Yo creo que cualquiera lo puede ver si nos paramos a pensar en cómo vivían nuestros abuelos, en México o en España, da igual, o nuestros bisabuelos, si queremos irnos un poco más atrás, pero tampoco demasiado, a principios del siglo pasado, vaya, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? En los que, en la inmensa mayoría de los casos, nuestras familias vivían en un régimen de economía de subsistencia. Cuando vivimos en un régimen de economía de subsistencia, la prioridad no es el tiempo libre del sábado para salir a pasear al bosque. La prioridad es poder levantarse el sábado para seguir buscando con qué dar de comer a la familia. Esto ha ido cambiando, gracias a Dios, porque gracias al libre mercado y gracias al capitalismo, nuestro nivel de prosperidad ha aumentado y hoy tenemos una jornada laboral de 5 días a la semana, disponemos de tiempo libre, disponemos de dinero para gastarlo en nuestro tiempo libre y, oye, nos apetece ir el sábado a pasear por el bosque, pero no nos apetece que el bosque esté lleno de mierda. Queremos disfrutar de un bosque limpio, queremos disfrutar de un bosque con especies naturales, con especies con diversidad vegetal.
Y entonces ponemos todo nuestro esfuerzo, o nos esforzamos, ya sea a través de los impuestos que pagamos a los políticos, a los gobiernos, ya sea a través de fundaciones privadas, para que las zonas donde disfrutamos nuestro tiempo libre sean más limpias. Hay un ejemplo muy curioso que es la ciudad en la que yo vivo. La ciudad en la que yo vivo, cuando cae el muro de Berlín, esta ciudad era un desastre arquitectónico, era un desastre ecológico. Las grandes explotaciones de carbón de turba habían dejado unos agujeros horribles llenos de residuos de las fábricas de carros de combate, de vehículos militares, aceites. Aquí al lado en Bielefeld había una fábrica química que había dejado, bueno, pues prácticamente toda la región, el suelo de toda la región prácticamente incultivable, y es muy interesante ver cómo el muro cae, la transición empieza en el 91, en 1991. Hoy el entorno de Leipzig es un paraíso natural. Lo hemos pagado los que vivimos aquí. Porque queremos que esto sea así, queremos salir de casa. Yo hoy, te lo digo de verdad, yo salgo de mi casa, camino 500 metros y estoy en el bosque. Eso es calidad de vida. Pero claro, yo esto me lo puedo permitir porque no tengo que salir a buscar comida todos los días. Yo tengo mi trabajo, gano mi sueldo, tengo un determinado nivel de vida y entonces disfruto de mi tiempo libre en el entorno natural. Y por eso aquí en Alemania cuidamos nuestro entorno natural, porque lo disfrutamos. En las economías de subsistencia, donde el entorno natural no es fuente de disfrute, sino fuente de alimento o fuente de combustible, madera para quemar, poder calentarse, poder cocinar, etcétera, etcétera, lógicamente la atención primaria no está en que, uy, qué bonito es el bosque, sino la atención principal está todavía en, vamos a ver qué nos ofrece el bosque hoy. Y esa es la gran diferencia, y por eso el capitalismo y la innovación que nos es consustancial al Homo sapiens, son los que nos han traído hasta donde estamos ahora, y de hecho los países con el mejor índice de conservación del medio natural son los países con las mejores economías, los países más ricos. Los países pobres, lógicamente, tienen un índice peor, pero porque no carecen de los recursos materiales necesarios para ocuparse de su medio ambiente. Claro, y si en estos 20, 30 años ha sido evidente que precisamente el libre mercado, el capitalismo, la innovación que permiten, ha dado respuestas eficientes al tema ambiental, no basta más que ver, por ejemplo, todas las tecnologías en materia de gasto de combustible, gasto energético, o por ejemplo el desarrollo explosivo de las energías limpias. Por otro lado, en contraste, también hay una creciente visión de que donde el Estado interviene, el medio ambiente sufre. Que intervenga vía ingeniería social, vía impuestos, vía restricciones a las empresas, vía restricciones burocráticas, etcétera. En tal sentido, me parece que un discurso ecologista llevado hasta sus extremos es precisamente peligroso y nocivo en contra del bienestar y en consecuencia también nocivo hacia el medio ambiente. No sé si coincidas con este punto de vista, Luis. Sí, coincido con ello. Yo creo que el conservacionismo por el conservacionismo no tiene mucho sentido. El ser humano se mueve por incentivos. Lo que los seres humanos pretendemos siempre es satisfacer necesidades. Y nuestras necesidades son muy diversas y de muy diferente índole. Necesitamos un medio ambiente limpio y saludable para poder disfrutar de él. Y además nos damos cuenta, porque pensamos, que mantener un medio ambiente, un ecosistema en condiciones de mucha diversidad, en condiciones de crecimiento, de desarrollo, es bueno no solamente para nosotros, sino para todas aquellas especies con las que convivimos en el nicho que estamos ocupando ahora mismo, ¿no? El Estado tiene un problema con esto, y es que el Estado no tiene estos incentivos. Es decir,
Eh, yo no recuerdo ahora mismo de quién era la cita, pero alguien dijo, no sé si fue, no recuerdo de quién fue. El dinero que es de todos, al final no es de nadie. Y los recursos que son de todos, al final no son de nadie. Yo siempre cuento aquí el ejemplo del Instituto Perk en Costa Rica, ¿no? El trato que ellos le dieron al problema de las tortugas en el Océano Pacífico. Resulta que, bueno, todos sabemos que hace unos años las tortugas en las playas de Costa Rica estaban a punto de extinguirse. Y el Instituto Perk norteamericano de Montana organizó una iniciativa para intentar detener la explotación de los huevos de las tortugas en las playas costarricenses, ¿no? Es muy interesante porque al mismo tiempo el Estado de Costa Rica desarrolló un programa de protección de un número determinado de playas que eran protegidas en tiempos de puesta de huevos con elementos militares, ¿no? ¿Qué ocurrió? Los pescadores costarricenses, durante la temporada de recogida de huevo de tortuga, obtenían unos beneficios mensuales que les permitían unos ingresos un poco superiores a su nivel normal de supervivencia. Ese era su interés, poder venderle los huevos a los restaurantes, ojo, por cierto, a los que iban a comer los turistas de los países occidentales ricos, los ecologistas. Pero claro, querían comer huevo de tortuga, ¿no? Entonces, el Instituto Perk, por un lado, les preguntó, ¿cuánto obtienen ustedes mensualmente de más por la venta de estos huevos? Y les dieron una cifra, se volvieron a Estados Unidos, hicieron una recogida de dinero para poder otorgar el derecho de propiedad sobre los huevos a estos pescadores. Y les dijeron, de acuerdo, os reconocemos la propiedad de los huevos, pero no se los vendáis a los restaurantes, nos los vendéis a nosotros. Vosotros os pagamos el mismo dinero, pero los huevos se quedan en la playa. Con el resultado de que, de pronto, se dejaron de retirar los huevos de esas playas, empezaron a salir las pequeñas tortuguitas de sus huevos y avanzar hacia el mar. Los niños que no lo habían visto jamás en las escuelas, les llevaban a ver a las tortuguitas. Fueron ellos los primeros que dijeron, uy, esto hay que protegerlo, pobres tortuguitas, hay que defenderlas, porque eso es lo humano. Al mismo tiempo, en las playas que estaban vigiladas por el ejército costarricense, resulta que los pescadores seguían practicando el furtivismo, porque allí no había un incentivo para ellos. Allí solamente había una prohibición. Y además empezaron a aparecer problemas de soborno, porque lógicamente yo soy un soldadito, estoy de guardia en una playa a las 3 de la mañana, viene un señor y me da $50 y oye, me pongo a mirar la palmera que tengo a la derecha en lugar de vigilar a ver quién se lleva los huevos de las tortugas. Es decir, el hecho de reconocer derechos de propiedad, el hecho de ser capaces de llevar adelante una iniciativa privada ha hecho más por las tortugas de Costa Rica que toda la política de protección de las tortugas marinas del gobierno costarricense. Es un ejemplo, pero hay miles de ellos. Sí, hay miles. El caso del borrego cimarrón en México, el caso de los elefantes en Kenia. En fin, hay muchos ejemplos de que precisamente el mercado da mayores elementos de cuidado del medio ambiente que el propio Estado o la legislación estatal a la cual los ecologistas son siempre tan propensos. Finalmente, Luis, yo quisiera no sustraerme a lo que está pasando en este momento, y es la cuestión de la pandemia. Bueno, en estos 6 meses que tenemos de emergencia sanitaria, hemos visto que, bueno, el tema, quizá como forma natural, el tema ambiental no ha estado de manera muy preponderante, tan así que Greta Thunberg, bueno, pues anda muy desaparecida, aunque muy recientemente anunció su propósito de convocar a una huelga. Sin embargo, se ha retrasado un poquito este tema en la atención pública. Pero hay indicios de que junto con este discurso apocalíptico de las pandemias y que muy probablemente la actual
no va a ser la última que vamos a vivir, sino que vamos por proceso de la interconexión entre las economías, vamos a seguir viviendo estos episodios. Hay cada vez la mayor tentación de que el Estado entre, legisle, coarte la libertad de empresas y de individuos, en aras de un propósito, en este caso sanitario, de la salud general. Y, por ejemplo, esta unión de medio ambiente y pandemia, bueno, está siendo muy clara, por ejemplo, en algunos gobiernos que atacan a las empresas de alimentos y que las consideran como los causantes de los increíbles números de muerte que su propia incapacidad y malas políticas han generado. Podría ser que este discurso de la pandemia pueda, si no sustituir, al menos sí aliarse con este otro discurso del cambio climático y la intervención estatal para propósitos de ingeniería social y control del individuo y la libertad. Un tema muy interesante el que planteas, Víctor. Lo primero que quiero apuntar es que, ojo, los grupos de presión, los lobbies ecologistas, los gobiernos, no han abandonado sus políticas de protección medioambiental ni sostenibilidad, sus políticas verdes, en ningún momento. Lo vemos mínimamente aquí en el caso de España, yo no sé en México, pero aquí en España, desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde el Ministerio de Consumo, recibimos continuamente mensajes de que no se les ha pasado por la cabeza de tenerlo. La Unión Europea, exactamente lo mismo. Es decir, no ha habido un abandono del discurso ecologista, del discurso de vamos a intentar alcanzar una mejor sostenibilidad, no mediante el mercado, sino mediante el intervencionismo estatal. Este discurso no ha parado. A lo mejor esta chica sueca ha tenido menos chance y menos portadas de periódicos, pero lo que realmente importa, que no es ella, sino quienes están detrás de ella y sobre todo quienes nos gobiernan, ellos no han abandonado su discurso en absoluto. Es decir, lo que ha ocurrido con esta pandemia es, desde mi punto de vista, muy grave. Bueno, es muy grave desde el punto de vista sanitario, por supuesto, con una cantidad muy grande de personas fallecidas. No ya solamente las personas que han fallecido directamente por culpa de la infección con este virus, sino de las personas que han fallecido porque no pudieron ser atendidas de sus dolencias, otras, debido a que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales estaban abarrotadas con pacientes de COVID, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, una tragedia, porque el número de muertos, creo haber leído hoy o ayer, casi 900 millones de fallecidos en todo el mundo, 900.000, perdón, fallecidos en todo el mundo, casi 1 millón de fallecidos en todo el mundo, y me parece una cifra increíble. Es dolorosísimo, son 1 millón de familias que han sufrido no solamente la pérdida de un familiar cercano, sino el hecho de no haber podido acompañarle en muchos casos, en no haber podido hacer un entierro como Dios manda. Es decir, una situación realmente dura. Y esto nos da mucho miedo. Y este miedo es el que nos ha llevado a aceptar, sin rechistar en la mayor parte de los casos, medidas de limitación de las libertades individuales inaceptables. Inaceptables. Y sin embargo las hemos aceptado porque tenemos mucho miedo. Los políticos están tomando muy buena nota de esto. Es decir, si ellos son capaces de mantener un alto nivel de miedo, van a ser capaces de utilizar este miedo como palanca para continuar con su ejercicio de ingeniería social y de limitación de las libertades tanto individuales como políticas. Ojo, también. Cada vez son más las voces que ponen en duda la validez de la democracia como vehículo para dar resolución a este tipo de problemas. Es un primer paso antes de decir, hombre, aquí a lo mejor es una dictadura tecnocrática. Pero señores, que estamos comenzando el siglo XXI, que ya sabemos a dónde nos llevan las dictaduras tecnocráticas. A la miseria, a la pobreza y al hambre.
y a las enfermedades, y a estar desprotegidos frente a las inclemencias del tiempo, fruto del cambio climático. Cuando nuestros esfuerzos deberían estar encaminados a no mitigar las consecuencias del cambio climático, sino a adaptarnos a las consecuencias, porque el clima está cambiando y el clima va a seguir cambiando. A adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, proveyéndonos de diques en las zonas costeras, proveyéndonos de mejores edificaciones en aquellas zonas azotadas especialmente por el viento, por los huracanes, por los tornados. En lugar de hacer todo esto, lo que estamos haciendo es intentando una reconstrucción social en torno a principios que no solucionan los problemas ni del medio ambiente ni de los seres humanos que habitamos en ese medio ambiente. Entonces, creo que es una dinámica muy peligrosa en la que se está entrando y el hecho de que nos estemos mostrando nosotros todos, yo me incluyo, tan obedientes y tan temerosos, creo que está dando argumentos a muchos líderes políticos para pensar de, oye, efectivamente, si mantenemos un buen nivel de miedo entre la población, vamos a ser capaces de imponer nuestras políticas sin ningún tipo de oposición, por un lado. Y por otro lado, los más extremistas ya, no importa de qué lado vengan, de la derecha o de la izquierda, que ya están pensando y formulando el hecho de que, bueno, pues a lo mejor una dictadura tecnocrática es mucho más útil que una democracia. Y la democracia no es perfecta, pero yo estoy convencido de que sigue siendo el mejor sistema de convivencia de todos los que hemos probado hasta ahora. Así es, Luis, yo también comparto esa misma convicción. Bueno, pues estamos finalizando, Luis. No sé si tú quieras agregar algún otro elemento a esta discusión sobre libre mercado, cambio climático e innovación. Hacer mucho hincapié en dos cosas. El libre mercado dispone de dos herramientas fundamentales para enfrentar, primero, para satisfacer nuestras necesidades y segundo, para enfrentar los problemas que con ello generamos. Uno es el que has mencionado 4 o 5 veces ya en nuestra charla de hoy, que se me antoja fundamental, que es el de la innovación. El ser humano, mediante el intercambio y el comercio y el ingenio y la innovación y el descubrimiento de nuevas tecnologías, es capaz de multiplicar los recursos. Y no solamente de multiplicar los que ya existen, es capaz de inventar nuevos recursos. En los años 60, todo el mundo estaba temerosísimo de que se nos iba a acabar el cobre. Y aparece la fibra de vidrio y la fibra óptica. Y con la aparición de la fibra óptica se acabó el problema del cobre. Quiero decir con esto que estas herramientas que surgen de la iniciativa particular, de los cerebros de las personas, son las que de alguna manera nos han venido ayudando hasta hoy, después de varios decenios, varias decenas de miles de años, a ser la especie con mayor presencia en todo el planeta, en cualquier ámbito que se nos ocurra. El ser humano vive en el Polo Norte, en las zonas desérticas, en las zonas selváticas, en la costa, en islas, en el interior, en climas cálidos, fríos, templados, lluviosos, en todas partes. Ninguna otra especie animal lo ha conseguido con tanta efectividad como nosotros. ¿Por qué? Porque disponemos de la tecnología. Y además, pensemos también que todavía no hemos destrozado el planeta y estamos muy lejos de hacerlo. Y por otro lado, el libre mercado, el comercio, la economía, disponen de una herramienta fundamental para controlar y dirigir y gestionar los problemas de escasez, que se llama precios. El precio es aquel que nos informa sobre la disponibilidad o no de un bien o de algo que nosotros queremos conseguir. Y es el que limita los niveles en los que realizamos nuestros intercambios. Sin el precio, cuando los precios están dirigidos desde el Estado, cuando los precios son artificiales, cuando el precio no es información, nos estamos privando de una herramienta fundamental a la hora de también conservar el medio ambiente. ¿Qué valor tiene para mí un bosque
el valor que produce o que genera el hecho de poder explotarlo en una industria maderera. Es posible. Pero es que a lo mejor hay personas para las que el valor de ese bosque radica en el bosque en sí mismo. Y entonces cuando yo quiera hacer una explotación maderera en ese bosque, ellos me van a decir no, porque el bosque es mío y el precio que yo le pongo a ese bosque, tú no me lo puedes pagar. Porque yo lo que quiero es este bosque tal y como está. Quiero que dentro de 300 años siga siendo el mismo, los mismos árboles. No quiero que vengas tú, cortes hoy 4 y plantes 7. No, quiero que sea este. Y esto se consigue desde la propiedad privada y con la política y con los precios, que son, ya te digo, propiedad privada, tecnología, innovación, precios, las bases sobre las que deberíamos fundamentar nuestra política de desarrollo sostenible y crecimiento económico y protección del medio ambiente, toda la vez. Muy bien, Luis. Yo te agradezco mucho tu tiempo, la generosidad de tu talento para con nosotros. Y yo concluiría diciendo que, bueno, como todos sabemos, el precio de la libertad, de su vigilancia constante. Y yo quiero agradecerte realmente cómo con tu esfuerzo, con tu talento, con tus escritos, con tu lucha constante de promover un discurso de mejor comprensión de los retos ambientales que tenemos, ha contribuido y sigue contribuyendo y esperamos que siga contribuyendo en mucho tiempo más a la consecución de un mundo mejor. Muchas gracias, Luis. Te quedamos muy agradecidos a nombre de México Libertario y de Somos Innovación y nos vamos a encontrar muy próximamente en un nuevo espacio. Muchas gracias, Luis. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Gracias a México Libertario. Os deseo todo lo mejor y mucha libertad y que logréis superar este gobierno que sufrís en estos momentos. Así es, hay que prepararse para una lucha larga en ese sentido. Muchas gracias, Luis, y estamos en contacto. Muchas gracias al público que nos acompaña y que verá este material. Y bueno, pues muchas gracias y aquí nos vamos a seguir viendo y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Víctor.